Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Edwin Morón. De la misma manera, es un gusto acompañarnos en esta emisión. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema un poco disonante al parecer y de principio: economía y espiritualidad. Para esto tendremos como invitado a Abraham Aparicio Cabrera de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tendremos la oportunidad de escuchar la sección Alternativas del Buen Vivir, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, Origen, Tránsito y Destino, Voces y Visiones y otras intervenciones más. Así que quédense con nosotros, esto es Conexiones. Les vuelvo a comentar, estaremos hablando de economía y espiritualidad. Bienvenidos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre Tejiendo Culturas y Saberes. Pues como decíamos al principio, Vero, auditorio, estaremos platicando sobre las relaciones que se pueden tejer entre dos ámbitos que aparentemente suenan y se miran como disonantes: economía y espiritualidad. Y es que pareciera ser que la economía siempre tiende hacia la satisfacción de necesidades, dentro de las cuales no se contempla la condición espiritual del ser humano. Sin embargo, esta condición podría no ser necesariamente de esa forma. Es correcto, Edwin, y habría que considerar varios factores que intervienen dentro de esta idea de lo que implica la economía y la espiritualidad. Una de estas condicionantes o alguno de estos aspectos está relacionado propiamente con la dimensión de la felicidad. La felicidad y sus diferentes repercusiones en el ser humano de manera pues individual y también colectiva es un factor que distingue también las posibilidades de entendimiento de lo que implica la espiritualidad y también lo que podría entenderse como economía, y de ahí pues claro su relación con el consumo. Así que quédense con nosotros, estaremos charlando con Abraham Aparicio Cabrera precisamente para profundizar en estas relaciones. Esto es Conexiones, bienvenidos. Los invitamos a escuchar la sección Alternativas del Buen Vivir. Regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. El buen vivir. Este concepto que emergió y que nació de la mano de los pueblos quichuas y aymaras y las nacionalidades de Ecuador y de Bolivia, los pueblos originarios que insistieron en su cosmovisión respecto a la vida plena, llamándole summa causai en Ecuador, a los quichuas que dicen la vida plena, el buen vivir, o a los hermanos aymaras de Bolivia que hablan del summa camaña, o en Perú el Ayincausay, que también hace esa misma referencia. A estos pueblos les debemos el que estemos hablando del buen vivir, como concepto general de un enfoque distinto de vivir la vida. Pero hay muchos otros pueblos originarios de la Vía Yala que tienen en sus cosmovisiones conceptos similares a esta filosofía de vida que ubica a la vida, valga la redundancia, en el centro, que dan prioridad a la comunidad, a las relaciones vitales, a enfatizar en la armonía con la naturaleza, en señalar al territorio como la base de la vida y en la defensa de sus culturas desde la interculturalidad. Así que vamos a empezar por reflexionar y conocer algunos otros términos del buen vivir. Por ejemplo, para el pueblo Colla, que se ubica entre Argentina y Chile, el buen vivir es vivir en comunidad, vivir bien, bajo los principios de una vida armónica y en equilibrio, creciendo con la naturaleza y no en contra de ella. Según el proverbio,
que dice: el ser humano es tierra que anda, enfatizando en esa conexión que hemos perdido con nuestra madre tierra. Para el pueblo mapuche, vivir bien se refiere a la relación permanente de armonía y equilibrio con la madre tierra. Vivir sin violencia, vivir con afecto y con empatía, porque también hemos algunas veces recuperado esa empatía hacia el otro, hacia la otra, hacia la tierra, incluso hacia nosotros mismos, perdiendo el sentido de la vida plena. Para el pueblo mochica de Perú, el buen vivir lo traducen como la vida dulce. ¡Qué bonito! La vida dulce entendida como una situación de florecimiento de los chakras, que son, o de las chakras, que son, no los chakras, las chakras, que son los cultivos, los huertos y los cultivos en donde existen y conviven animales que criar, agua, montes y praderas que fluyen en la abundancia. Es la vivencia cotidiana de tener lo suficiente dentro de un modo de vida austero y de gran autonomía, teniendo relaciones sin violencia, sin brusquedad. Al contrario, dándole prioridad al cariño, al afecto, la dulzura, la suavidad, serenidad y cordialidad en el trato que irradia y armoniza la comunidad. La vida dulce es un estado de gozo, un sentimiento y una alegría sobre el cultivo, no solamente de la huerta, sino de la vida misma, que se comparte con otros miembros de la comunidad y con la naturaleza. La base es la vida y las relaciones armónicas con la naturaleza. Y en tu comunidad, en tu pueblo, en tu corazón, ¿cuál es la idea del buen vivir? ¿Qué te parece si desde la interculturalidad empezamos a reflexionar y a buscar esos pensamientos y esas palabras antiguas que quizás estén perdidas, olvidadas o guardadas, o simplemente las vemos pero no las escuchamos, de lo que significa la vida plena en cada comunidad? Te invito a que hagas esa reflexión, porque eso también es caminar hacia la construcción del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por seguir con nosotros. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando con el doctor Abraham Aparicio. Él es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el título de la licenciatura. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia y en el Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con sede en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Ha publicado materiales para la docencia de la economía,
así como capítulos de libros y artículos científicos en revistas arbitradas en temas interdisciplinarios tales como ética y economía y felicidad, economía y religión. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM desde agosto del 2009, institución donde se desempeñó como profesor de asignatura desde el 98 hasta el 2009 y como profesor adjunto desde el 96 hasta el 98. Bienvenido, doctor Abraham Aparicio, a Conexiones. Es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Abraham, por estar con nosotros en Conexiones y pues justo para entrar en materia de diálogo acerca de este tema, platíquenos desde su dimensión práctica. ¿Cuáles serían las relaciones que existen entre la aspiración a la felicidad individual y el consumo de productos o de marcas? Bueno, el estudio de la relación entre los aspectos económicos y la felicidad pues data de muy antiguo, ¿no? Desde los antiguos filósofos griegos ya lo habían planteado. Y bueno, prácticamente siempre ha sido una preocupación, no solo de los filósofos, sino también de los investigadores sociales, preguntarse si el dinero o la riqueza generan felicidad. Entonces, de manera teórica, esta cuestión se había planteado desde siempre y las respuestas pues eran prácticamente dos, muy tajantes. Algunas posturas decían que no, que el dinero no da la felicidad, otras posturas dicen que sí, que el dinero sí da la felicidad. Bueno, fue a partir de 1970 cuando se empieza a estudiar ya de manera empírica, con datos de encuestas, esta relación entre los aspectos económicos y los aspectos de la felicidad, del bienestar subjetivo de las personas y en particular lo que tiene que ver con la riqueza, con el ingreso. Y bueno, dado que el consumo depende enormemente del ingreso, pues todo lo que se diga del ingreso respecto a la felicidad, pues también se le puede aplicar al consumo. Y ya de manera concreta, cuando se hacen estudios entre felicidad y consumo o felicidad e ingreso, lo que se ha encontrado es que el acto de consumo sí contribuye a la felicidad, pero lo hace con lo que los economistas llaman rendimientos marginales decrecientes. Es decir, cuando uno está en un nivel bajo de la escala de ingresos y de repente tienes un aumento en tu ingreso, eso repercute de manera muy importante en la felicidad. En cambio, cuando una persona ya está en lo más alto de la escala de ingresos, cualquier incremento adicional del ingreso, pues prácticamente ya no contribuye a su nivel de felicidad. Prácticamente el nivel de felicidad queda constante, no se mueve, pero en algunos casos inclusive hasta decrece. Así pues, entonces se puede decir que efectivamente pues sí hay este vínculo entre lo que es el consumo y la felicidad, pero con este matiz que acabamos de señalar. Pero creo yo que además de hacer esta relación estadística entre consumo y felicidad, es muy importante plantear la pregunta en otro ámbito y preguntarnos también qué es lo que la gente entiende por felicidad. Porque en función de lo que la persona entienda por felicidad, pues también va a depender el nivel de consumo. Esto es algo que también ya se ha estado estudiando. Y bueno, en principio lo que podemos decir es que pues cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su propia idea de lo que es la felicidad. Entonces, pues si le preguntamos a cada persona podríamos tener muchísimos referentes conceptuales de felicidad. Pero lo que se ha tratado de hacer es sistematizar y decir, bueno, vamos a preguntarle a las personas limitando, ¿no? O sea, vamos a ponerle 5, 6, 7 referentes o ideas de felicidad y que la persona vaya escogiendo, ¿no? Bueno, lo que se ha encontrado es que aquellas personas que identifican la felicidad como sinónimo de placer tienden a consumir más. Es decir, son personas que tienen un referente de felicidad de tipo hedónico. En cambio, las personas que identifican a la felicidad como armonía, paz, tranquilidad, reposo, plenitud, ese tipo de personas tienden a consumir menos. Así pues, entonces podemos decir que cuando estudiamos el vínculo entre consumo
y felicidad, no solo es importante los datos estadísticos, sino que también es importante saber qué está entendiendo la persona por felicidad. Y esto, bueno, también es muy importante porque nos va a explicar estas diferencias que hay entre distintos grupos de la población. Es muy común que la gente joven tenga un referente conceptual de felicidad más de tipo hedónico. Por lo tanto, para los jóvenes, el consumo de productos de moda, productos de ciertas marcas, es muy felicitante, es decir, repercute mucho en su felicidad. Pero esto es por el referente conceptual que tienen. Así pues, entonces, no quiere decir simplemente, ¿no?, que el consumo de los jóvenes sea de tipo irracional, sino que simplemente es un tipo de consumo diferente por la idea de felicidad que tienen. Pero bueno, esto ya nos arroja luz y sobre este tipo de cuestiones es sobre las que se estudia cuando estamos analizando esta relación entre lo que es el consumo y la felicidad. Sin lugar a dudas, esta relación entre la felicidad, el consumo, la satisfacción es uno de los ámbitos en los que más se ha debatido la filosofía y otras áreas de la ciencia desde el principio de los tiempos y seguirá siendo un tema de reflexión respecto de cómo podemos vincular nuestra satisfacción respecto de los consumos que hacemos, pero también de la felicidad pensada desde una dimensión mucho más amplia, que no tenga que ver exclusivamente con una condición material o con una condición de hedonismo. Muchas gracias por estas reflexiones. Continuamos en Conexiones, no se vayan. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo la sexta edición del Seminario Espiral de Reflexión impartido por el Dr. Rafael Mauleón Rodríguez en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México, a través de la plataforma digital Meet, abordando el tema Metodologías para la Transdisciplina, donde tuvieron participación algunos docentes y alumnos de las licenciaturas Comunicación Intercultural y Lengua y Cultura. Esto con el objetivo de que los jóvenes tuvieran un mayor conocimiento de qué es la transdisciplina y del cómo está presente en su alrededor, qué aportes les brinda y en qué momentos de la vida, no solo de ellos sino de la sociedad, puede estar presente. Esta presentación, el Dr. Mauleón la dividió en 4 puntos importantes. El primer punto que se abordó fue el concepto de transdisciplinariedad, donde menciona que es vista como una manera de encontrar soluciones a la vida, pero con nuevas rutas hacia el mundo en el que se habita. Del mismo modo, habló de que la transdisciplina va más hacia los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Como segundo punto, abordó los tipos de transdisciplinariedad y menciona varios tipos de interdisciplinas que sirven de sentido y que al mismo tiempo emplean una búsqueda con un propósito disciplinar que le dé aportes a las diferentes interdisciplinas, las cuales son la multidisciplina, pluridisciplina, cruce disciplinar y
multicodisciplinariedad, todas estas a partir del entendimiento de que la disciplina es prioridad para cada una. Continuó con los procesos y ejemplificando en algunos puntos como lo fue la investigación de Mariachi que realizó, donde explicó cómo fue el proceso de investigación y de la ayuda que tuvo de varios investigadores de campo, investigadores documentales, escritores de entrevista y redactores, y su gran equipo de personal que ocupó para poder lograr este proyecto. La charla culminó con unos pequeños puntos de vista de docentes que sirvieron de retroalimentación y que el doctor Mauleón también volvió a retroalimentar para que quedara más claro el tema. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues bien, ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando sobre las relaciones potenciales entre la economía y la espiritualidad con el doctor Abraham Aparicio Cabrera. Platíquenos cuáles son los principales conflictos o tensiones que existen desde la economía para abordar una dimensión espiritual desde esta disciplina, claro está. Bueno, los conflictos o los obstáculos a los que se enfrenta la economía para abordar la dimensión espiritual del ser humano, pues no son solamente de la economía, sino que son de todas las disciplinas del saber científico, pero esto es no por una cuestión del azar o porque así se dieron las cosas, sino precisamente por el contexto en el que está el mundo contemporáneo, lo que tiene que ver con la ciencia y el conocimiento. Para tener muy clara esta cuestión, creo que lo mejor es plantearlo en los términos que lo hace el filósofo Manuel Ocampo, filósofo mexicano para orgullo nuestro, radica en Jalisco y a mi juicio, bueno, es uno de los mejores filósofos no solo de México y América Latina, sino me atrevería a decir del mundo. Bueno, este filósofo plantea que lo que tenemos hasta ahora, pleno siglo XXI, después de todos estos siglos de desarrollo de la ciencia y la técnica, lo que tenemos es una antropología incompleta, es decir, un estudio del ser humano incompleto. Hemos podido estudiar muy bien y a mucho detalle todo lo que es la dimensión biológica, los aspectos emocionales, psicológicos, los aspectos políticos, sociales, culturales, económicos del ser humano. Pero hemos dejado de lado lo que tiene que ver con su dimensión espiritual. Pero esto es producto, nos dice Manuel Ocampo, no del azar o de la suerte o de cuestiones así, sino de la concepción que tenemos de lo que es verdadero o no, del conocimiento que vamos a dar por válido o no. Y a esto se le conoce como postura cientificista. Es decir, estamos en un mundo contemporáneo en el cual decimos que solo vamos a dar como válido aquel conocimiento que obtengamos a través de la ciencia. Y por lo tanto, todo aquel conocimiento que no provenga de la ciencia, pues lo vamos a tachar como de innecesario o de incorrecto o de falso. Lo cual pues es un error, porque como dice este filósofo, hay muchas cuestiones que escapan al estudio de la ciencia, del método científico. En particular, las cuestiones que luego son más trascendentes para los seres humanos. Por ejemplo, la pregunta de si existe vida más allá de la muerte es una pregunta que la ciencia no puede responder ni afirmativa ni negativamente con el método científico. Por lo tanto, este cientificismo lo que hace es ignorar la pregunta, decir, como la ciencia no puede decir nada, entonces la omitimos. Pero esto es un error. Es un error porque el ser humano también tiene su dimensión espiritual. Y esto de la dimensión espiritual, bueno, no es algo que quede solamente como una teoría o como una imaginación que tenemos, pensamos que los seres humanos tienen una dimensión espiritual, sino es algo que las mismas personas reconocen. Si nosotros revisamos cualquier encuesta a nivel internacional sobre estos temas, vamos a poder observar que más o menos entre el 70 y el 80% de las personas en el mundo considera que tiene un alma, creen en Dios. Más o menos entre el 50 y el 60% de las personas creen que existe el cielo, creen que existe vida después de la muerte.
y 45 o 50% de las personas en el mundo se consideran personas espirituales. Entonces, al no considerar la dimensión espiritual del ser humano, pues estamos ya dejando de lado esta parte importante que es parte integral del ser humano. Quien propuso una solución para este conflicto fue un teólogo, el teólogo alemán Joseph Ratzinger, que después ya era muy famoso, pero después se hizo más famoso porque llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Bueno, mucho antes de ser Papa, él ya había planteado que para resolver este conflicto, lo que habría que hacer era entablar un diálogo entre la racionalidad científica y la racionalidad de la fe, la racionalidad de las creencias espirituales de los seres humanos. Es decir, hay mucha congruencia también entre las creencias espirituales de las personas. Entonces, si establecemos este diálogo entre estas dos racionalidades, la científica y la de las creencias espirituales, vamos a poder entender y abarcar al ser humano en todas sus dimensiones. Y bueno, esto lo propone Ratzinger para todas las disciplinas. Ahora, la economía en particular, pues es una disciplina que también tendría que estar trabajando, pues, en esto, ¿no? Y pues se han dado algunos avances. Todavía, digamos, podemos decir que no es un campo muy dinámico, pero ya se están generando algunos estudios de tipo empírico que relacionan los aspectos de la espiritualidad, por ejemplo, con la toma de decisiones en las empresas, la espiritualidad y sus efectos en el desempeño individual y en el desempeño de la organización, la espiritualidad y su relación con la creatividad en los negocios. También se ha estudiado, esto particularmente en el reino de Bután, la relación que hay entre el desarrollo sostenible y la espiritualidad. Y finalmente también me gustaría mencionar que en el mundo de las políticas públicas se ha creado el llamado Foro Europeo, Espiritualidad en la Economía y en la Sociedad, en el cual pues coinciden filósofos, economistas, sociólogos. Hay muchas personas interesadas precisamente en avanzar en el desarrollo de esta relación de los aspectos económicos con la espiritualidad. Muchas gracias, doctor Abraham Aparicio, por compartirnos estas reflexiones acerca de los conflictos o las tensiones que existen entre esta dimensión espiritual y pues la economía principalmente. Es evidente resaltar que siempre ha existido parece como cierto divorcio entre estas dos miradas. Sin embargo, es importante replantear esta condición o esta cercanía, dado que evidentemente son dos dimensiones que forman parte del ser humano. Y más allá, decíamos ya desde la pregunta anterior, acerca justamente del papel y otras dimensiones que puede abarcar la felicidad en el componente o los componentes humanos, dado que la felicidad no puede estar solamente articulada al consumo de bienes o de servicios, de productos físicos o materiales. Tendría que repensarse desde una dinámica más bien de la armonía, de la felicidad en el ser humano propiamente por ser humano. Pues muchas gracias, doctor Abraham, por estas reflexiones. Vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos a Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Muchas gracias por el espacio de nueva cuenta sobre los comportamientos migratorios desde, a través y hacia México. En este caso, en esta ocasión, traigo los datos del estado de Durango, un estado que si bien podría caracterizarse como del centro del país, histórica y migratoriamente hablando, se asocia también al norte, incluso le llaman estado fronterizo por las cuestiones socioculturales fronterizas que maneja, a pesar de que está lejos de la frontera, pero son los centros urbanos más cercanos que tiene, por un lado, y por otro también puede considerarse como parte de la segunda ola histórica de los estados migratorios de expulsores de migrantes a Estados Unidos. La zona tradicional o la zona histórica de migrantes la consideran los estados de Jalisco, Michoacán,
Guanajuato, Zacatecas. Sin embargo, estados como San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes entran también en una segunda ola de historicidad. El fenómeno migratorio México-Estados Unidos tiene más de 50 años, Durango estará también cercano a esa historia migratoria, entonces no es tampoco muy alejado. Y de hecho sus datos son interesantes porque reflejan un poco el comportamiento longitudinal de lo que ahora refleja la migración a Estados Unidos después de 150 años de movilidad. Comienzo diciendo que tiene un saldo neto migratorio negativo de 1.4, menos 1.4. ¿Qué significa esto? Que Durango está recibiendo más gente de la que expulsa, lo cual implica o pueden pensarse varias cosas. La primera es que al igual que en otros estados y al igual que otras muchas estadísticas, la migración México-Estados Unidos está decreciendo o se está deteniendo, incluso ha llegado a índice cero, por un lado, y por otro, muchos estados y muchas entidades se parece que están cerrando el ciclo migratorio de la planeación, el cruce, el asentamiento y el retorno. En el caso de Durango parece ser, al igual que otros muchos estados, que no hay tanto retorno como el esperado, porque es muy normal que los migrantes terminen su vida migratoria en el lugar de destino en lugar del de origen, porque si bien muchos piensan que van a regresar, pues al paso de los años se dan cuenta que no lo van a hacer. Ese es el caso específico de Durango. Tiene un porcentaje de población residente en otro país del 0.7%, que equivale más o menos a 1.280 personas, o sea, relativamente pocas en los últimos 5 años, pero tiene, al igual que muchos estados de la República y muchos estados de la zona histórica, tiene el 95.6% de su población migrante ubicada solamente en Estados Unidos, es decir, 1.749.000 personas aproximadamente. La población al momento de la revisión de estos documentos es de 1.083.830.000 habitantes, entonces de ahí es que salgan estos números. ¿Qué pasa cuando tienes una población con saldo neto migratorio negativo, que está llegando más gente? Probablemente esa gente llega, esto ya es hipótesis, no tengo los datos, pero me atrevo a pensar que puede ser porque se están formando de nueva cuenta nodos poblacionales o centros urbanos o incluso, no sé si se le pueden llamar zonas metropolitanas, a los lugares de anterior vivienda, como lo era la comarca lagunera, que Durango, si recordamos, colinda con Coahuila en general y con Torreón en particular, del estado de Coahuila, y todas estas ciudades, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, formaron en su momento lo que fue la comarca lagunera, tienen una alta vida económica en el ámbito metalúrgico y puede hacer que esté regresando un poco ese contexto, ¿no? Hay otros factores externos, obviamente, que hace que la gente decida no migrar, como puede ser el cierre de fronteras, las políticas migratorias, en este caso ya pueden ser las condiciones de salud, inclusive las vacunas, una condicionante para moverse o no. Sin embargo, Durango parece representar de manera muy acotada un comportamiento casi, si no nacional, sí regional de la zona de expulsión migratoria histórica. Así las cosas con Durango, Edwin, Vero. Muchas gracias por el espacio y en la siguiente cápsula espero hablar también de otro estado muy interesante como lo es Guanajuato, que es de los más emblemáticos en la historia de migración. Muchas gracias, Edwin, Vero. Saludos. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Sabías que la licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de México hace traducciones de textos en español hacia las lenguas originarias que se imparten en esta universidad? Estas lenguas son Mazahua, Otomí, Matlacinca, Tlahuica y Náhuatl. Si no lo sabías, acompáñame a escuchar esta información. Desde que se estableció la Universidad Intercultural en el municipio de San Felipe del Progreso, su misión y visión fue retomar las lenguas originarias que se hablan en el Estado de México para enseñarlas. La licenciatura de Lengua y Cultura, al igual que las demás licenciaturas que se imparten en esta universidad, que se encargan de esta labor y por ello forman parte de su plan curricular, de esta manera se incentiva la enseñanza de las 5 lenguas originarias que se hablan en la identidad, para fortalecerlas, revitalizarlas y fomentar el uso de estas lenguas en espacios públicos y privados. En concreto, la licenciatura en Lengua y Cultura forma estudiantes para que enseñen dichas lenguas y también para diversas actividades referentes a su traducción en distintas instancias públicas y privadas, así como en asociaciones civiles. Esta licenciatura cuenta con un equipo de traducción altamente capacitado
mundo y está conformado por profesores certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y por el Centro de Acreditación y Certificación de Lenguas Originarias de la Universidad Intercultural. Si tú quieres conocer más sobre las lenguas originarias o la labor de traducción, contáctanos en los correos y números que aparecen en la página oficial de la Universidad Intercultural del Estado de México, así como en los folletos y redes sociales. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Ya estamos de regreso en Conexiones y seguimos platicando con el doctor Abraham Aparicio Cabrera sobre este tema de economía y espiritualidad. Platíquenos, doctor Abraham, ¿es posible tender puentes entre la felicidad individual y una dimensión espiritual de la economía? ¿Cómo es que pudieran suceder estos vínculos? Bueno, yo diría que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario establecer un puente entre el estudio de la felicidad con los aspectos espirituales y con los aspectos económicos. Aparentemente aquí estamos mezclando pues muchas cosas, ¿no? Pero precisamente el elemento que nos va a permitir abordar todos estos elementos de manera ordenada es la ética. La ética es ese puente que necesitamos para poder hablar de manera ordenada y sistemática de las relaciones entre concepción de felicidad, aspectos económicos y lo que tiene que ver con la dimensión espiritual del ser humano. Pero la situación pues tiene también su parte complicada. El asunto está en que no existe una sola ética, existen muchas éticas. Por mencionar algo, bueno, está la ética aristotélica, la ética de los estoicos, la ética cirenaica, ¿no? La ética marxista, la ética protestante, la ética católica, es decir, muchas éticas. Prácticamente se pueden extraer muchísimas éticas de distintas ideologías, de distintas corrientes de pensamiento filosófico o de distintas doctrinas religiosas, ¿no? Así pues, entonces tenemos, por decirlo así, una gran variedad de éticas. Entonces, el asunto está
en hacer un diálogo entre la economía con la ética. Pero lo primero que tenemos que hacer es, si nos interesan las cuestiones espirituales, pues es dialogar con aquellas éticas que reconozcan de manera explícita la dimensión espiritual del ser humano, porque no todas las éticas la reconocen, ¿no? Hay éticas materialistas que sostienen que no existe el cielo, no existe el infierno, no existe una dimensión trascendente, sino lo único que existe es el mundo material. Entonces, un diálogo con esas éticas pues no tendría sentido si lo que nos interesa es el vínculo entre la economía y los aspectos espirituales. En cambio, ¿no?, hay otras éticas que sí consideran de manera explícita la dimensión del ser humano y con ellas se puede dialogar y se ha dialogado desde la economía. Para tener así claridad y poner un ejemplo concreto de todo esto, me voy a referir al caso que creo conocer más porque es el que más he estudiado. Me refiero a la doctrina social de la Iglesia Católica. Esta doctrina social es un conjunto no solo de ideales, sino también de principios, de normas, de directrices que nos tratan de orientar cómo debe ser la conducta de los agentes económicos para, primero, tener una sociedad mejor, más justa en términos de igualdad, que exista menos desigualdad entre ricos y pobres. Toda esta cuestión, vamos a decir, estrictamente material. Pero también, al mismo tiempo, que esa actividad económica sea una especie como de puente o de catapulta para que el ser humano pueda ejercitar su relación con Dios, que sería esa dimensión trascendente. Entonces, de manera concreta, la doctrina social de la Iglesia Católica plantea un concepto de felicidad. De manera concreta, es la felicidad, es ese vínculo que establece el ser humano con Dios y esa paz que logra con sus semejantes y consigo mismo. Bueno, pero para lograr alcanzar ese concepto de felicidad necesita entrar en relación con los demás, en una vida colectiva social. Y obviamente en esa vida social pues hay actividades económicas. En el caso concreto del consumo, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia dice lo siguiente: el consumo es algo bueno, es algo positivo, ayuda a la satisfacción de las necesidades y el objetivo debe ser que todo mundo pueda consumir, ¿no? Eso nos ayudaría a evitar pobreza, evitar desigualdades extremas entre ricos y pobres, etc. Sin embargo, un consumo que depreda el medio ambiente, un consumo que no es solidario, etcétera, bueno, pues obviamente es un consumo inmoral o es un consumo contrario desde esta ética. En cambio, un consumo solidario que consume lo que se produce en la comunidad, un consumo que respete el medio ambiente, un consumo ordenado, un consumo racional, limitado, que tú pudiendo tener 5 vehículos decides comprar 1 o 2 máximo, bueno, ese tipo de consumo, desde esta ética, sería loable, sería bueno, por lo tanto sería recomendable. Y un consumo en esos términos tendría más posibilidades de sentar la base para que pudiéramos ejercitar nuestra relación con esta dimensión espiritual, que sería la relación con Dios. En resumen, pues, sí existen éticas que pueden dialogar con la economía para llevar a este vínculo entre la economía y la espiritualidad. Y es ahí donde tendríamos que estar trabajando para poder concretar el estudio de esta relación. Claro que el diálogo interreligioso, claro que el diálogo interaxiológico, podríamos incluso decir, pensando en esta mirada entre éticas conciliantes o esta mirada conciliante entre éticas aparentemente distantes, aparentemente lejanas, es una vía precisamente para poder pensar cómo se relacionan las diferentes disciplinas con la espiritualidad, no solo la economía, sino una dimensión mucho más amplia de lo que significa ser humano, que definitivamente pasa por lo espiritual.
no solo en la medida en la que nos concebimos como seres religiosos o en la que nos concebimos como seres de fe, sino también en la medida en que nos concebimos como pertenecientes a este mundo. Probablemente sea de mucha ayuda, sea de mucho apoyo, pensar en la ética no solo en su dimensión axiológica, sino también en su dimensión de hábitos, de una forma de habitar el mundo en la que se privilegie la corresponsabilidad, la cohabitabilidad, esta que probablemente también derive de muchas prácticas ancestrales, de muchas prácticas de pueblos antiguos que ya se vislumbraban en la antigüedad, valga la redundancia, pero que también pueden ser encomiables en nuestra cotidianidad. Pues muchísimas gracias, doctor Abraham Aparicio Cabrera, por haber estado en Conexiones este día, en esta emisión, y por haber compartido estas reflexiones que de pronto parecen lejanas entre la economía y la espiritualidad. Esperamos que haya sido de provecho para el auditorio y también esperamos que podamos dialogar en otra ocasión. Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos en unos segundos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Cercos mediáticos digitales. La Universidad Intercultural del Estado de México, a través de la Licenciatura en Comunicación Intercultural y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, CAECI, llevaron a cabo la primera sesión de la sexta edición del Seminario Espiral de Reflexión el pasado 25 de agosto. Dicha sesión contó con la participación de Claudia Magallanes Blanco, quien es investigadora y activista. Ha colaborado con organizaciones y colectivos relacionados a la comunicación indígena y comunitaria desde hace casi 2 décadas. Sus líneas de investigación se centran en la comunicación para el cambio social, los movimientos sociales, las redes sociodigitales, la comunicación indígena y comunitaria. Durante la charla se abordaron temas como las estructuras de clases, los movimientos sociales y los medios digitales. La doctora Magallanes comenzó su participación exponiendo cómo los movimientos sociales son adaptables a la condición del entorno a través de una conexión tecnopolítica entre la policía contemporánea y los aparatos tecnológicos de los que somos sujetos en la actualidad. También se abordaron los escenarios de los movimientos sociales en América Latina. Al respecto, hizo referencia al control y la censura de los medios de comunicación. Enfatizó en los conceptos de violencia, crimen organizado, capos, drogas, corrupción, impunidad, al igual que la precarización del trabajo y la pobreza, siendo estos movimientos sociales contemporáneos y en los cuales no se busca tener el poder absoluto, más bien se pretende generar que el Estado sea un mediador o interlocutor que beneficie a la gran diversidad ideológica y a la capacidad híbrida que contiene. Dentro del conversatorio se destacó el tema de las industrias mediáticas como un sistema político, económico, simbólico dominante, que funcionan como una alianza contra las instituciones para mantener el status quo, y en donde se agravia la libertad de expresión, pero gracias a la transformación que ha tenido las redes digitales, se ha hecho posible la democratización de la sociedad actual. La doctora Magallanes enfatizó la lucha de la legalización del aborto, la lucha de Ayotzinapan y Yo Soy 132, siendo estas, en gran medida, quienes generaron la acción colectiva de la apropiación masiva de los ciudadanos en los medios sociales, apropiándose de espacios públicos y medios en los que se difunde su sentipensar. La creación de los contrahegemónicos en la calle e Internet fue uno de los apartados más relevantes durante el seminario. A través de su discusión, se estableció que la lucha no solo puede centrarse en un sitio determinado, sino que éstas pueden mutar a escala mayor a partir de los medios de difusión, en el cual los movimientos de los ciudadanos están comprometidos por la lucha de los derechos básicos, por una democracia mejor y una profunda libertad de los movimientos de democratización en América Latina. Se trata de romper con los cercos mediáticos e encauzar una lucha contra los usos del Big Data, ya que esto facilitará el cambio y la diferencia en los movimientos sociales dentro de las redes, en temas de política, cultura, democracia, sociedad, etc., posibilitando concientizar a la población sobre la importancia de los movimientos indígenas y campesinos, surgidos a raíz de la devastación de sus hábitats, territorios, lenguas,
tradiciones y desplazamientos forzados por medio de las marchas siguientes: cambio climático, defensa ambiental, movimiento juvenil, movimiento indígena, movimiento feminista, movimiento anticapitalista, siendo movimientos respaldados a través de redes sociales. Para concluir, la doctora Magallanes argumentó que los contenidos digitales permiten que estos movimientos tomen más fuerza, generalicen, reconfiguren su forma de organización y expandan su alcance para llegar más lejos. Te invitamos a que participes en las sesiones que de manera mensual realiza el Seminario Espiral de Reflexión. No te lo pierdas. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues hemos llegado así al final de este programa, donde hemos platicado acerca de las relaciones entre economía y espiritualidad. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo reflexionar en otras posibilidades, ya decíamos, de ética, de comportamiento, de entendimiento también desde otras perspectivas acerca de las espiritualidades del mundo propias de diferentes culturas y también en ese sentido, pues de las dimensiones que podría implicar también el sentido de la economía. Y cómo desde la ética se puede pensar, Vero, una relación distinta con la administración de los servicios, con la administración de los bienes, incluso con la obtención de los recursos, condición que, insisto, parece lejana de pronto a todas nuestras prácticas económicas, en las que se privilegia, en las que prima la condición de la acumulación y la explotación por sobre todas las demás. Recordar que la economía también implica la administración para el bienestar sobre todo del hogar, de lo íntimo, de la proximidad, de nuestros semejantes. Y es ahí donde podemos encontrar mucha claridad en la forma de proceder, en la forma de vivir de nuestros pueblos originarios. Pueblos ancestrales que han tenido una clara idea, un claro camino, desde la mano, sí, justo, desde la espiritualidad, desde la economía y también el buen vivir. Pues muchas gracias por su compañía en este programa de Conexiones. Agradecemos también a Ciro González en el trabajo de la edición, Diana Herrera en la locución, Uriel Ramírez y Fabiola Reyes. Agradecemos también a Daniel Vallejo Garduño en la producción de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto acompañarles. Yo soy Edwin Morón, Tlazucamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.